Hola amigos y amigas, soy Carlos Cornejo y este es el microprograma del Infobarómetro de la Infancia y la Niñez. Aquí conocerás cuál es la situación en la que se encuentran las niñas y niños del Perú. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Y qué hacer para vigilar y exigir que se cumplan sus derechos y los compromisos a su favor? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, publicó las cifras de pobreza en el Perú. Los reportes no son nada, pero nada alentadores. Y menos aún si nos olvidamos de las cifras y pensamos en los rostros que están detrás de cada uno de esos números. Sin duda, las niñas y los niños son alcanzados por el impacto de la pobreza en el país. Por eso, vale la pena que revisemos cuáles son las condiciones en las que se encuentran la infancia y la niñez. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más de 9 millones de personas en el Perú sobreviven con menos de 446 soles para satisfacer apenas sus necesidades básicas. Esto significa que el 29%, 3 de cada 10, se encuentran en condición de pobreza. Miren ustedes, si no, el gráfico que tenemos aquí que les hemos preparado. 29%, es decir, 9 millones, 3 de cada 10. Y miren este otro, que también es importante, ¿no es cierto? El 43.3%, 1.4 millones de niños y niñas, 2 de cada 5 están en esta situación. Bien, si esta es la población, la pregunta es cuántos menores de 5 años viven en medio de la escasez, y la respuesta es más de 1.4 millones de niños y niñas. La pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Es decir, alrededor del 43.3% están en pobreza. En resumen, 2 de cada 5 niñas y niños atraviesan condición de pobreza en el Perú. Sabemos cuántos son, sabemos dónde están. La pregunta es, ¿cuándo intervenimos a fondo? Quiero hacer énfasis, quiero llamar la atención en este mapa que están viendo ustedes aquí a continuación. Este es el mapa de la pobreza en el país. Aquí observamos el porcentaje de hogares y números de personas que no pueden cubrir una canasta básica de alimentos. Y del total del país yo quisiera llamar la atención en 5 regiones, las que están en rojo. Aquí resalta, por ejemplo, la región Loreto. Pueden ver ustedes ahí, en rojo, una de las más pobres del país. Pero también está Cajamarca, Pasco, está Puno, está Huancavelica. Tienen los peores márgenes, las peores cifras. Esas son las 5 regiones con más hogares y personas en condiciones de pobreza en nuestro país. Existe también un grupo crítico de familias y personas. ¿Por qué hablamos de grupos críticos? Porque se encuentran en pobreza extrema. Son aquellos individuos y familias que viven al día, que mes a mes no les alcanzan los recursos para cubrir su alimentación, es decir, no pueden costear una canasta básica. ¿Cuántos son? Aquí están en pantalla. Representan el 5,7% de peruanos, casi 2 millones. De ese grupo, 280.000 personas son niños y niñas. Las condiciones son absolutamente preocupantes. Si la economía del Perú creciera 3% anual, necesitaríamos 16 años para volver a la condición de pobreza solo del 2019, el año pre-pandemia. Estos son datos, estimaciones de la Universidad del Pacífico. Veamos ahora otras condiciones, además de la pobreza, que golpean a niños y a niñas. Uno de ellos es sin duda la anemia. La anemia afecta a casi la mitad de las niñas y niños del país, según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES. Miren ustedes, 43,1%, 564.161 niños tienen anemia en el Perú, 2 de cada 5. Dato sin duda importante para seguir evaluando la pobreza en el Perú.
Vamos ahora a ver inseguridad alimentaria, porque es otro dato relevante. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reportaron que más del 50%, miren ustedes, 56.1%, de niños y de niñas no tienen acceso a alimentos suficientes, nutritivos y seguros, porque viven con inseguridad alimentaria nutricional. La cifra es altísima. 1.825.819 son niños y niñas menores de 5 años. Veamos ahora desnutrición crónica, porque hay que sumar cifras que son lacerantes. Hay que sumar 374.277 niños y niñas en situación de desnutrición crónica. Es decir, 1 de cada 10 menores de 5 años tiene comprometido su desarrollo físico y cognitivo. Estos datos, que no son menores y que no son poca cosa, son de la ENDES. Por eso los validamos y los compartimos con ustedes en esta gráfica. Y el último que queríamos ver, el último dato, es que al primer trimestre del año, la meta de inmunización, hablamos de vacunas, ¿no es cierto?, de niños y niñas, es de 31.6%. Sin embargo, según datos del MINSA, el porcentaje alcanzado fue tan solo de 18.6%. 18.6% con una meta de 31.6%, muy por debajo de la misma, lo que supone casi 500.000 de niños y niñas con riesgo de contraer enfermedades que hoy son prevenibles. Quiero invitarlos ahora a que naveguemos alrededor de la cobertura de servicios básicos según el último reporte de INEI. Miren ustedes los datos que queremos compartir con ustedes, comenzando por el dato de luz, agua y desagüe. En el Perú, 10 millones de personas no tienen luz, agua ni desagüe. Eso significa el 29,6%. Casi el 30% de peruanos carece de esos servicios. Pero podemos mirar un poquito más e ir solamente a luz, por ejemplo, a luz eléctrica, que es tan importante, ¿no es cierto? Sin acceso a luz en el Perú hay 50.5% de peruanos. 17 millones de nuestros compatriotas no tienen luz, ¿no es cierto? Eso no solo involucra y complejiza la situación cotidiana de una familia, sino incluso frena la posibilidad de dinámicas económicas y la creación de pequeños emprendimientos, por ejemplo. Pero sigamos viendo los gráficos porque las cifras son absolutamente demoledoras. Vamos a agua. Agua segura. Agua de la que uno puede tomar y saber que no le va a pasar nada, ¿no es cierto? El 73,7% de los peruanos no tiene agua potable. ¿Cómo es posible que en el Perú, que es una de las cuencas hidrográficas con más agua del mundo, ¿no es cierto?, la cuenca del Amazonas, tengamos cifras como estas? Hablamos de 25 millones de peruanos que carecen de agua segura para tomar. Y el otro tema es el desagüe, que no es un tema menor, que lo pueden ver también aquí en las gráficas que les hemos preparado del Infobarómetro, ¿no es cierto? 21,6% de peruanos no tiene desagüe. Eso significa 7 millones de personas que están sujetas a una situación compleja para poder deshacerse de las excretas y con ello tener una vida saludable. Bien, ahora revisemos los servicios básicos en las escuelas y las condiciones de los estudiantes. Según el Ministerio de Educación, solo el 29,2% de locales educativos, como pueden ver ustedes en la gráfica, tienen los 3 servicios básicos: luz, agua y desagüe. Alrededor del 70% de estudiantes en sus escuelas o no tienen luz, o no tienen agua, o no tienen desagüe en la red pública. Pero esto no es lo único. Observemos también este gráfico que llama la atención justamente sobre qué significa, ¿no es cierto?, que los chicos y las chicas no puedan tener las mejores condiciones cuando van a la escuela. Bueno, el Ministerio de Educación reportó que el 81,6% de estudiantes de segundo grado de secundaria no comprende lo que lee. Impresionante. Aquí tienen ustedes el dato.
81.6% no comprende lo que lee y 88.7% no rinde en matemáticas. No logra un nivel satisfactorio en matemáticas. No puedo hacer problemas de matemática si antes no sé leer los problemas que tengo que enfrentar. Y esa es una paradoja que no hemos podido resolver. Este es el panorama por el que atraviesan las niñas y los niños del país. A las condiciones críticas ahora se suma el aumento de pobreza y el de pobreza extrema, como hemos visto. No podemos dejar que también crezca la indiferencia y la indolencia. Tenemos que vigilar, tenemos que exigir que se cumplan los derechos y los compromisos en favor de los niños y las niñas de nuestro país. Sabemos cuántos son, sabemos dónde están. No podemos mirar a otro lado, tenemos que intervenir. Este fue el microprograma del Infobarómetro de la Infancia y la Niñez, y conmigo será hasta la próxima.